Dentro del tanque Sherman M4. Uno de los aspectos más famosos de la Segunda Guerra Mundial fue la introducción de la guerra de maniobra rápida. A la vanguardia de los avances relámpago en territorio enemigo estaban los tanques de alto rendimiento, muy diferentes de las toscas cajas de metal de la Primera Guerra Mundial. Entre los famosos diseños de tanques que recorrieron el campo de batalla, hay pocos tan icónicos o tan controvertidos como el estadounidense M4 Sherman. Para la década de los años 30, Estados Unidos estaba rezagado respecto a otras potencias mundiales en el desarrollo de tanques. A medida que comenzaba la preparación para la guerra en Europa, los estrategas estadounidenses idearon los tanques M2 y M3, vehículos que se esperaba fueran suficientes para cualquier conflicto futuro. Después del estallido de las hostilidades, varios M3 Lee fueron enviados a Gran Bretaña y renombrados como M3 Grand como parte de los acuerdos de préstamo y arriendo. Su desempeño generó reacciones encontradas. El M3 era un tanque robusto y confiable que funcionaba bien en las duras condiciones del norte de África, pero las características positivas del vehículo terminaban ahí. Tenía un perfil alto, lo que lo hacía fácil de detectar y ofrecía un gran objetivo para el fuego enemigo. Otro aspecto desafortunado de su diseño, sin embargo, era la falta de una torreta giratoria. El cañón principal estaba montado en un esponzón lateral con un arco de disparo limitado, lo que significaba que todo el vehículo tenía que girar para enfrentar a los objetivos. Teniendo en cuenta estas limitaciones, los planificadores estadounidenses usaron los planos del M3 así como del M2, pero lo hicieron más grande y más potente. Ya en abril de 1941, se estaban elaborando los planes para el M4 Sherman, y para septiembre de ese año, el primer prototipo estaba listo para las pruebas. Después de algunos ajustes menores, el M4 estaba listo para la producción a gran escala en febrero de 1942. Producción y variantes. El Sherman fue diseñado para ser simple y fácil de producir en masa. A lo largo de la guerra, 11 fábricas produjeron M4s en cantidades prodigiosas. Para cuando la producción se detuvo, se habían fabricado casi 50.000, solo superados en cantidad por el soviético T-34. Debido a la naturaleza sencilla del chasis del M4, las modificaciones al diseño básico eran fáciles de realizar, y se crearon numerosas subvariantes, incluyendo versiones de cazatanques más potentes, una variante lanzallamas, y el chasis se utilizó como base para un obús autopropulsado, un vehículo de recuperación de tanques y un vehículo lanzapuentes. Dimensiones. El M4 Sherman está clasificado como un tanque mediano, con un peso de alrededor de 30 toneladas, una longitud de 19 pies con 2 pulgadas, un ancho de 8 pies con 7 pulgadas y una altura de 9 pies, aunque esto puede variar un poco según la subvariante. Rendimiento. El Sherman era impulsado por un motor Continental R9 75C1 de 9 cilindros, capaz de producir hasta 400 caballos de fuerza y podía alcanzar velocidades de alrededor de 30 millas por hora. Las variantes posteriores recibieron motores más potentes que podían generar hasta 450 caballos de fuerza. El tanque de combustible podía contener hasta 175 galones de gasolina, lo que le daba un alcance máximo de alrededor de 120 millas. Debido a su construcción simple y confiable, el M4 podía recorrer hasta 4.000 millas antes de requerir mantenimiento, lo que le permitía permanecer en el campo más tiempo que muchos otros tanques de la época. Si se necesitaban reparaciones, el diseño simple permitía que las tripulaciones realizaran reparaciones básicas por sí mismas, en lugar de necesitar equipo especializado o mecánicos dedicados. Tripulación del tanque. La tripulación de un Sherman consistía en 5 hombres: el comandante, el conductor, un ayudante del conductor que también operaba una ametralladora, el artillero y el cargador. El interior del M4 era espacioso en comparación con muchos otros tanques, y aunque las condiciones estaban lejos de ser lujosas, era ligeramente mejor que la mayoría de los vehículos contemporáneos. El acceso se realizaba a través de 4 escotillas, 2 ubicadas en la parte frontal del casco, otra en la parte superior de la torreta y una escotilla de escape en el piso detrás del asiento del conductor, que permitía a la tripulación abandonar el vehículo en caso de emergencia. El conductor se ubicaba en la parte frontal izquierda del casco y dirigía el tanque con un par de palancas de control y pedales en el piso, con los controles de la transmisión directamente a su derecha. La visión hacia el exterior se proporcionaba originalmente mediante una ranura de visión, pero esta fue reemplazada por un periscopio. Los conductores tenían un campo de visión limitado y dependían del comandante para obtener información precisa para dirigir el tanque. A su derecha se sentaba el ayudante del conductor, quien también operaba una de las ametralladoras calibre 30.
Si el conductor quedaba incapacitado, él lo sustituía. Detrás se encontraba el artillero, quien giraba la torreta. Sobre él estaban el cargador, quien seleccionaba la munición adecuada y cargaba el cañón principal, y el comandante, quien dirigía el tanque e indicaba los objetivos para que el artillero los atacara. El artillero disparaba accionando un interruptor de disparo y usando un pedal con el pie. El comandante del tanque podía observar el exterior a través de un periscopio montado, pero esto limitaba el campo de visión, así que muchos comandantes sacaban la cabeza fuera de la torreta para tener una vista más clara, lo que hacía que su posición fuera la más vulnerable al fuego enemigo. Las órdenes se daban verbalmente a través de un sistema de intercomunicación, pero las tripulaciones experimentadas se comunicaban de forma no verbal, como cuando el cargador tocaba al artillero con el pie para indicar que el cañón estaba cargado, ahorrando valiosos segundos en el campo de batalla. Blindaje. El Sherman estaba protegido por hasta 3 pulgadas de placas de blindaje de acero, colocadas en ángulo para ayudar a desviar los proyectiles entrantes. El blindaje se dejó deliberadamente limitado para ahorrar peso, haciendo que el tanque fuera más rápido y maniobrable, aunque sacrificando la capacidad de supervivencia para lograrlo. La primera versión del casco estaba hecha de acero fundido, lo que le daba al tanque su distintiva apariencia redondeada, mientras que algunas versiones posteriores eran soldadas. Las versiones posteriores del Sherman también presentaban un blindaje más grueso, en respuesta a los encuentros con sus contrapartes alemanas. Las tripulaciones de los tanques en el campo a menudo reforzaban el blindaje con protección improvisada, frecuentemente en forma de costales de arena, bloques de cemento, eslabones de oruga de repuesto o cualquier otra cosa que pudieran conseguir. Este tipo de blindaje proporcionaba una protección adicional limitada, pero también sobrecargaba la suspensión y el motor, y el general George Patton prohibió esta práctica, aunque las tropas continuaron haciéndolo de todos modos. Armamento. Las primeras variantes del Sherman, que salieron de la línea de producción, estaban equipadas con un cañón principal de 75 milímetros. Esto era generalmente efectivo contra muchos de los primeros tanques alemanes, como el Panzer III y el IV, aunque tanques posteriores como el Panther y el Tiger podían desviar fácilmente el proyectil de baja velocidad, especialmente contra su blindaje frontal. Con el cañón de 75 milímetros, siendo lamentablemente inadecuado contra tanques alemanes más avanzados, se necesitaba un arma más efectiva. Los británicos fueron los primeros en tener la idea de equipar al Sherman con el mucho más potente cañón de 17 libras o 76.2 milímetros. Esto llevó al desarrollo de la variante Firefly, que tenía una suspensión más pesada y una torreta extendida para acomodar el cañón más grande. Esta y otras variantes, incluyendo la E8 o EZ8, usarían un cañón de 76 milímetros, que tenía una velocidad de salida mucho mayor y era más que suficiente para enfrentarse a la coraza alemana. Todas las versiones del cañón principal del Sherman, con la excepción de una variante de 105 milímetros, venían con un estabilizador giroscópico. En teoría, permitía que el cañón mantuviera su elevación incluso cuando el vehículo rebotaba sobre terreno accidentado. En la práctica, el equipo era complejo y muchas tripulaciones no tenían el entrenamiento adecuado para usarlo o mantenerlo, y muchos simplemente no lo usaban. Además del cañón principal, el Sherman estaba equipado con un par de ametralladoras calibre 30, una ubicada en el lado derecho del casco frontal y la otra coaxial al cañón principal. Una ametralladora calibre 50 más grande estaba montada en el exterior de la torreta para funciones antipersonales y antiaéreas. Usuarios y servicio posterior a la guerra. Debido a la gran cantidad, el diseño confiable y sencillo y la facilidad de producción, el M4 fue enviado prácticamente a todos los frentes de batalla principales de la guerra. Aunque la gran mayoría fue utilizada por los estadounidenses, los envíos de suministros bajo el programa de préstamo y arriendo hicieron que los Sherman fueran usados por los británicos, soviéticos, las fuerzas francesas libres y otros ejércitos aliados. China recibió 100 unidades de la variante M4A4 por parte de Gran Bretaña para usarlas contra las fuerzas japonesas en Birmania. Incluso los alemanes utilizaron algunos tanques capturados. Los Sherman también tuvieron una extensa historia después de la guerra, siendo usados como el tanque de combate principal de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la Guerra de Corea, así como por otras naciones, incluyendo Israel, Grecia, Yemen, Irán, Irak, India, Pakistán y muchas otras, incluso hasta la década de 1970. Mitos y reputación histórica. Pocos tanques son tan controvertidos como el Sherman. Su mala reputación proviene de su desempeño inadecuado contra los tanques alemanes, especialmente las variantes más pesadas Panther y Tiger.
La versión anterior, con el cañón de 75 milímetros de baja potencia, resultó inútil contra el blindaje frontal de estos vehículos, obligando a las tripulaciones de los tanques a maniobrar para disparar al costado o la parte trasera del enemigo, a menudo dependiendo de la superioridad numérica para destruir el tanque enemigo desde múltiples direcciones. Si bien es cierto que el cañón de 75 milímetros era insuficiente para este papel, continuaron produciéndose incluso después de que se crearon las versiones de 76 milímetros. El Sherman no fue diseñado como un cazatanques, sino para propósitos generales. La mayoría de los enfrentamientos en los que el Sherman se veía involucrado eran de apoyo a la infantería, y sus objetivos eran nidos de ametralladoras, búnkeres y piezas de artillería de campaña, algo que el cañón de 75 milímetros podía afrontar de sobra. Otro mito involucra el apodo del M4 como Ronsons, por la compañía de encendedores que tenía el eslogan "Enciende a la primera siempre". Ronson no adoptó ese eslogan hasta la década de los 50, lo que hace que la referencia sea una falacia posterior a la guerra. Es cierto que los primeros Sherman estallaban en llamas después de ser alcanzados por el enemigo, a menudo lanzando la torreta fuera del casco. Inicialmente, esto se culpó al motor y al combustible de gasolina, que se enciende mucho más fácilmente que el diésel. Un estudio realizado por el ejército pronto descubrió que esto no se debía al motor, sino a la munición almacenada en la torreta, la cual podía provocar una reacción en cadena después de ser alcanzada. Este problema se mitigó al retirar la munición almacenada ahí y agregar placas de blindaje adicionales a las áreas de almacenamiento de municiones. Estos y otros mitos le dan al M4 Sherman una reputación inmerecida como un tanque inferior. Siendo realistas, tenía sus defectos y limitaciones, pero era un tanque de uso general muy bien construido que cumplió su papel en el campo de batalla de manera efectiva.